En esta presentación vamos a ver composiciones griegas, es decir, las definiciones, clasificaciones y algunos ejemplos que vamos a estar trabajando y ver. Recuerden que los ejemplos que vamos viendo son los mismos ejercicios que vamos a ir desmembrando. Una composición es hacer una nueva palabra, un nuevo vocablo. Esto gracias a tomar dos palabras simples e unirlas. Este nuevo vocablo o esta nueva palabra debe de tener un significado coherente. No podemos ir por la vida formando o tomando palabras simples para formar palabras sin coherencia y sin ningún significado. Tenemos tres ejemplos. La primera de ellas es girasol, que se forma de dos palabras simples, gira y sol. El segundo es romper más cabezas, para formar rompecabezas. La tercera es sobre más todo, para resultar sobre todo. Tenemos clases y tipos de compuestos o bien composiciones. La primera de ellas, es impropios o sintácticos, que son aquellas palabras formadas por yuxtaposición, es decir, poner esa palabra, tomar otra palabra y unirlas. Al momento de unirlas, no vamos a modificar ninguna estructura original, ninguna letra de esa palabra simple. Esta clase tiene dos tipos: de concordancia, que es la unión de sustantivo más adjetivo. Por ejemplo, sobre más todo para resultar sobre todo. Medio más día para formar mediodía. El segundo tipo es de régimen, que es la unión de dos sustantivos o bien dos adjetivos. Por ejemplo, punta más pie para formar puntapié. Saca más punta para formar sacapunta. Sordo más mudo para formar sordomudo. Si se fijan, chavos, no estamos modificando, no estamos alterando la estructura original. Si una palabra compuesta se compone de dos palabras simples sin modificar absolutamente nada, queda como impropios o queda en la clase de palabras impropios o sintácticos. Si una palabra compuesta ya viene una modificación, ya se le llama propios o bien asintéticos. A comparación de los impropios, los propios no se unen, sino se funden entre sí. Al momento de fundirse, ya podemos modificar una o varias letras de estas dos palabras simples. Tenemos cuatro tipos. La primera es dos o más palabras de nuestro idioma. Por ejemplo, pelo más rojo, para formar pelirrojo. Si se fijan, la palabra pelo ya hubo un cambio, ya hubo una modificación. De pelo pasó a pelirrojo. Por lo tanto, ya es una palabra propia o bien asintética. Otro ejemplo es romper más cabeza, para formar rompecabezas. Aquí en romper quitamos la R y en cabeza incluimos una S. El segundo tipo son dos o más palabras de origen griego. Es decir, que los dos términos que vamos a utilizar deben de ser de origen griego, no de otro origen, no de latinas, no de otro idioma, sino del origen griego. Por ejemplo, acro, que significa alto o bien extenso. Polis significa ciudad, para formar acrópolis, es decir, una ciudad extensa. Tiene un significado lógico, un significado coherente. El segundo ejemplo es el prefijo a, que significa carece o bien sin, y céfalo, que significa cabeza, para formar acéfalo. El tercer tipo de estas composiciones es dos o más palabras de origen latinas. Por ejemplo, bellum, que significa guerra, gerere, que significa hacer, para formar belligerans. Hacer la guerra es un término utilizado
en ámbitos políticos en algunas ocasiones. Otro ejemplo es noctu o bien noc, que significa noche, más ambulare, que significa andar, para así formar noctámbulo. El cuarto tipo son dos o más palabras de distintos idiomas. Recuerden, una recapitulación. Tenemos tres. Palabras de nuestro propio idioma, palabras de origen griego, palabras de origen latina y por último, palabras de distintos idiomas. Ya sea griego más latino, portugués, no sé, diferentes idiomas. Poli, que significa mucho, más formae, que significa forma, para así formar poliforme. O bien, a, que viene siendo de un prefijo griego, más moris, que viene de un prefijo o de un sufijo latín, para formar amoral. Puede ser de diferentes idiomas en este tipo de propios. Pero si se fijan, en todas vamos modificando las letras para así formar una nueva palabra, un nuevo vocablo con un significado distinto o bien relacionándose entre sí. Como actividad simplemente de toda la información que te brindé, vamos a hacer un esquema, un mapa conceptual todo, clasificando ejemplos que tú vas a poner los diferentes ejemplos que vimos en el video. Vas a hacer un mapa conceptual, un esquema, un cuadro sinóptico, cosa por cosa y ejemplo tras ejemplo. Vas a estructurar toda la información de ese modo. Recuerden, por favor, de enviar la tarea en la sección correspondiente de Classroom. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en decirme.